Muy bien, vamos a estar terminando en el día de hoy el capítulo 23 de Mateo. Nos costó terminar el capítulo, ¿cierto? Hay mucha enseñanza ahí en los ayes, que son la expresión del juicio del Señor Jesucristo contra la incredulidad de los líderes espirituales de Israel que representaban en un sentido al pueblo y que instruían, guiaban al pueblo no precisamente por el camino correcto. Y terminando esta serie de ayes, ya al final, ya pasando a las últimas frases que menciona el versículo 23 que el Señor Jesucristo expresó, pasa del ámbito de manifestar juicios sobre los líderes espirituales, ahora a poder considerar a toda la nación, mencionando específicamente a Jerusalén. Jerusalén es la capital espiritual de Israel, era el centro donde estaba el templo y en consecuencia todo Israel se unía o se reunía en función del templo. Era muy importante para los judíos de ese tiempo el poder considerar a Jerusalén como el lugar en donde estaba el centro de la oración al Dios verdadero. Ahora, aquí se expresa en estos versículos que vamos a examinar en un momento, el versículo 37 al 39 del capítulo 23 de Mateo me refiero, se expresa el amor extraordinario del Señor Jesucristo. Es una cosa bien especial porque escuchamos hasta el versículo 36 solamente expresiones de juicio, pero llegamos al versículo 37 al 39 y parece que cambiase un poco la temática, porque aquí habla de un amor tremendo de parte del Salvador, del Mesías, de aquel que había sido anunciado de antemano con los profetas que iba a venir a restaurar el reino de Israel. Y parece que aquí hay una expresión distinta. Sin embargo, también hay una mezcla, si podemos apreciar bien, de amor y de juicio. Porque el amor también, el amor de Dios en este sentido es santo. Recuerden, todos los atributos de Dios son santos. En consecuencia, también cuando el amor de Dios es resistido una y otra vez, finalmente solo espera el juicio. Y eso es lo que tenemos en los versículos 37 al 39. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando el Señor Jesucristo llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, cuando entró en su entrada triunfal en Jerusalén, recuerdan ustedes, no relatada en Mateo, sino el texto paralelo de Lucas, dice lo siguiente respecto al amor de Dios, del amor de Jesús con respecto a la ciudad de Jerusalén. Dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lucas 19, 41 al 42, ahí está el relato paralelo de la entrada de Jesús a Jerusalén. Y en ese momento preciso hay un anticipo del amor de Jesús por Jerusalén. Es un lamento: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. ¿Recuerdan cómo se le llama al Señor Jesucristo también? Príncipe de paz en Isaías, ¿recuerdan? De tal manera que cuando Él entra a Jerusalén, Él sabe el rechazo que se va a producir en ese momento por los líderes religiosos y también por el pueblo en general en un sentido, y por eso Él dice: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Esta es una anticipación de la expresión de un amor inmenso de parte del Señor Jesucristo. Noten que recién estaba expresando al menos 7 manifestaciones de juicio sobre los líderes espirituales de Israel, pero aquí hay una expresión de lamento por lo que estaba pasando, por el rechazo categórico que estos hombres tenían a la persona de Jesús, a los profetas que habían sido enviados durante mucho tiempo y finalmente, por supuesto, cuando iba a terminar y a culminar en su clima de rechazo con la crucifixión del Señor Jesucristo. Recuerden que Jesús habla de Jerusalén, o toda la Biblia en general habla de Jerusalén como aquella ciudad donde Dios había decidido poner su nombre, establecer su morada y manifestar su gloria. Su nombre iba a ser proclamado en ese lugar en forma particular, iba
a establecer su morada para habitar en medio del pueblo y además de eso iba a manifestar su gloria en ese lugar especial que era el templo que estaba en Jerusalén. Jerusalén se le conoce en la Biblia como la ciudad de David, el estrado de los pies de Dios, pueblo escogido para edificar el templo, como recién acabo de decir, y asentamiento del sacerdocio de Aarón. De alguna manera, allí estaban practicando continuamente realizando su función los sacerdotes, llevando continuamente los sacrificios a ese lugar que evidenciaban la manera en que el Señor había establecido que el hombre se podía acercar a Dios a través de un sacrificio hasta que viniese, por supuesto, el sacrificio perfecto. Ahora, ¿cómo el Señor iba a ser indiferente entonces el Señor Jesucristo a Jerusalén? Bajo ninguna circunstancia. Es una ciudad señalada particularmente de una manera especial por su relación con el Dios único y verdadero. No cabe duda entonces que Jerusalén era una ciudad amada. Cuando aquí el Señor dice Jerusalén, Jerusalén no se está refiriendo a la ciudad como tal, sino a los habitantes, obviamente, de la ciudad. Esa es una forma de expresión del lenguaje para poder abarcar a las personas que habitaban la ciudad y en ella también a todo Israel, por supuesto. Pero además de ser una ciudad amada, también era una ciudad advertida por Dios a través de los profetas de lo que vendría sobre ella si no obedecían la palabra de Dios, si persistían en rechazar a los enviados de Dios. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Jeremías 22:5. Ahí hay una manifestación en primer lugar de bendición, si es que obedecían la palabra, y una también de maldición, si es que no oían las palabras, oírlas para obedecerlas. Ese es el sentido. Dice que Dios ha jurado por sí mismo que esa casa será desierta. Esto debido a que el amor de Dios es santo. Dios ama profundamente al ser humano y vamos a verlo después en las expresiones del Señor Jesucristo. Sin embargo, el rechazo permanente y persistente al amor de Dios, a la gracia de Dios, trae como consecuencia necesariamente el juicio. Nadie puede vivir de espaldas a Dios sin recibir la retribución debida a su extravío. Dios ama, sin duda, pero por ese mismo hecho tiene que ejecutar justicia ante la injusticia, y no existe injusticia más grande que el rechazar su amor. Recuerden que hemos visto en el contexto de Mateo, en los estudios anteriores también, que el pecado imperdonable que se menciona, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es el rechazo, la incredulidad persistente al amor de Dios. De tal manera que lo que aquí tenemos es una mezcla de amor y juicio. Lo que tenemos es la expresión de amor del corazón del Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero que al mismo tiempo tiene que ejecutar juicio cuando el rechazo es persistente y categórico de parte de aquellos a los cuales se expresa su amor. Por eso, en nuestro texto de hoy encontramos un gran lamento de Jesús, por un lado, que manifiesta su compasión y amor por su pueblo, al mismo tiempo que su determinación de juzgar duramente su incredulidad, porque otra vez el amor de Dios es santo. Ambas expresiones están plasmadas en estos versículos y ambas son consistentes y coherentes con el carácter del Salvador. Nosotros somos extremistas los seres humanos y normalmente extremamos los atributos de Dios. O solo hablamos del amor de Dios o solo hablamos de la ira o la justicia de Dios. Pero ambos atributos, el amor de Dios y la justicia de Dios, la ira de Dios, la compasión de Dios, van unidos, se caben perfectamente dentro del carácter del Señor. Dios ama hasta el punto del sacrificio. Todos quienes estamos familiarizados con la Escritura sabemos esto. El amor de Dios es sacrificial, porque estuvo dispuesto a dar su Hijo para salvar a hombres indignos. El amor de Dios es incomparable, no tiene parangón, es imposible pensar en un amor siquiera parecido al amor de Dios. El amor de Dios es también incomprensible. No se puede sondear en toda su profundidad. Se nos hace imposible para nosotros, seres humanos limitados, entender el amor de Dios en toda su esencia.
Recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a los Efesios en el capítulo 3, versículo 17, en la oración que él hace en intercesión por los Efesios, dice lo siguiente: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que excede a todo conocimiento. Es imposible llegar a sondear en toda su esencia, en toda su profundidad, lo que es el amor de Dios. Por tanto, es imposible para nosotros poder llegar a meterlo en nuestra cabeza o en nuestro corazón en toda su plenitud. Sin embargo, podemos apreciarlo a través de las acciones del Señor Jesucristo y a las expresiones, en este caso del Señor Jesucristo, en estos versículos que entraremos a estudiar. Por eso no es extraño ver en estos versos el corazón de Jesús, que se duele profundamente por el estado espiritual de Jerusalén. Ese era el lamento que producía una aflicción en el corazón de Jesús, el hecho de ver la condición espiritual de Jerusalén. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón y la rebeldía de su pueblo. Dios escogió a Israel entre los pueblos de la tierra como una expresión de amor incondicional. ¿Recuerdan la razón por la cual la Biblia dice que Dios escogió a Israel? Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Esa es la razón por la cual escogió a Israel, de tal manera como también de esa manera y por esa razón escogió a la iglesia. Dios escoge a los suyos simplemente por un amor incondicional. Y también escogió a Jerusalén. En ese mismo contexto, escogió a Israel, escogió a Jerusalén para ser su morada y desde su templo habitar entre su pueblo y conducirles a su presencia, a una relación personal con Él. Ese es el propósito por el cual se estableció primeramente el tabernáculo en el desierto y luego el templo en Jerusalén. Sin embargo, una y otra vez este pueblo rechazó a Dios y su palabra que enviaba a través de sus profetas, al punto que esta ciudad, que era la ciudad de paz, porque así esa es la traducción de Jerusalén, esta ciudad de paz se transformó en una ciudad sanguinaria, idólatra y rebelde. Por eso su juicio estaba a las puertas, porque Dios es el que es amor, es también al mismo tiempo justicia. Veremos en 4 puntos al menos estos versículos y empezamos a desarrollarlos desde ahora. Yo quiero me voy a detener mucho en el primero y segundo en particular, porque me parece que son los que trascienden, los que pueden ayudarnos a ver cómo el corazón del Señor Jesucristo se duele por estas personas y obviamente por todos aquellos que rechazan hoy el Evangelio. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esa es las primeras frases que nos llaman la atención. Lo primero que vamos a ver es el lamento de Jesús por su pueblo rebelde. El lamento de Jesús por su pueblo rebelde. Luego de las advertencias solemnes de juicio sobre los dirigentes espirituales de Israel a través de los ayes, Jesús abre su corazón y expresa su profunda tristeza por su pueblo rebelde. Hay una reiteración acá que tiene un propósito, el llamar la atención sobre algo solemne. Jerusalén, Jerusalén, denota un énfasis muy importante para los hebreos. El reiterar en 2 ocasiones algo tenía que ver con una importancia superlativa. Y cuando lo hacían 3 veces ya era lo máximo. ¿Recuerdan? Santo, santo, santo. Cuando Isaías vio a los ángeles que giraban en torno al trono de Dios y exclamaban, santo, santo, santo. Ahora, esta duplicidad de reiteración, es decir, 2 veces, también la tenemos, por ejemplo, en Éxodo 3:4, cuando desde la zarza Dios llama a Moisés, ¿recuerdan? Moisés, Moisés. Más adelante también la apreciamos cuando llama al profeta Samuel, Samuel, Samuel.
Posteriormente en el Nuevo Testamento, cuando llama al apóstol Pablo camino a Damasco, recuerdan al mediodía cuando se le manifiesta y dice, Saulo, Saulo. Esas son expresiones de una intimidad por un lado, pero también que resaltan de una importancia superlativa respecto a lo que va a decir. Jerusalén, Jerusalén es como un doble lamento. Es como si el Señor se compungiera en su corazón profundamente y dijera, ¿por qué? ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué sigues rechazando a los profetas y a los que son enviados, los matas, los apedreas? ¿Por qué sigues rechazando el amor extraordinario de un Dios compasivo? Esta expresión deja de manifiesto sin duda la ternura del Salvador, de un Salvador compasivo y quebrantado por el dolor que le significaba ver a su pueblo amado resistiendo una y otra vez su bondad y amor. Esto es lo que uno del punto de vista racional dije, ¿cómo puede ser que pudiesen rechazar una y otra vez al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo manifiesta su gracia tremenda hacia ellos? Reiteradamente tiene una paciencia muy grande sobre ellos. Pero nos detenemos un poco antes de juzgar y empezamos a mirar nuestro propio corazón. Y empezamos a ver nuestro propio contexto y nos damos cuenta también cuántas veces el Señor, y yo pensaba cuando estaba preparando el tema, cuántas veces el Señor habrá hablado, 1, 2, 3, 4, cuántas veces, y uno seguía resistiendo, una y otra vez, una y otra vez. Jerusalén, Jerusalén es el lamento de un amante despreciado, dice alguien, rechazado, violentado. El amor de Cristo, deseoso de proteger a su pueblo del juicio de Dios y del castigo a su dureza espiritual, realidad de muerte que les transformó de la ciudad santa en una guarida de asesinos. El corazón quebrantado de un amante despreciado, rechazado y violentado. ¿Recuerdan lo que escribió Isaías en Isaías 53, esa extraordinaria poema del siervo sufriente? Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Miren cuántas cosas dice. Proféticamente, 740 años antes de Cristo, el profeta Isaías escribió esto. Despreciado, desechado, escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Y eso es lo que pasó con Jerusalén. Cuando llegó el Señor Jesucristo, que era la expresión misma del carácter precioso del Dios verdadero, ellos lo rechazaron violentamente. Pero por eso el Señor se lamenta, por eso hay dolor en su corazón. Y aquí vemos cómo Dios también tiene sentimientos tan profundos, porque Jesús es Dios, ¿verdad? Hecho hombre. Sentimientos tan profundos de dolor ante el rechazo del hombre, pero no por un asunto de ego, sino por saber que ellos estaban despreciando y desechando su propia salvación. Por ver, por experimentar el dolor que significa cuando se ama y no se recibe ese amor, sino que por el contrario, se violenta ese amor. No se puede dejar de recordar el lamento de Jeremías y hacer una cierta comparación, aunque el amor del Señor Jesucristo es mucho más grande. Sin embargo, cuando Jeremías veía que el juicio de Dios vendría sobre Israel por causa de su propio pecado, su rebeldía a través de Babilonia, Dios le había dicho ya a Jeremías, él exclama en una expresión de llanto también y de dolor profundo. Dice, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas. Jeremías 13, 17. En secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. ¿Cuál es la razón por la cual Jeremías estaba llorando? Por la soberbia de Jerusalén. Ahora, Dios iba a preservar a Jeremías. Dios le dijo que Jeremías no le iba a pasar nada, Él lo iba a guardar, lo iba a proteger, pero Él no estaba llorando por él, estaba llorando por la rebeldía del corazón de su pueblo. Y eso es lo que también el Señor Jesucristo está viendo aquí,
Imagínense, poco después Él iría a la cruz. Él sabía que ya quedaba muy poco para ir a la cruz. Y por eso dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo puedes, en otras palabras, seguir rechazando? Te han sido enviados profetas desde siempre, una y otra vez como expresión de gracia, y tú sigues rechazando el amor incomparable de Dios. Del mismo modo que la razón de Jeremías para lamentarse era la obstinación del pueblo, era la soberbia de estos, el motivo de Jesús era similar. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿A quién estaban matando, violentando? ¿A quién estaban apedreando? A aquellos que traían el mensaje de amor de Dios hacia ellos, ¿se fijan? Al rechazar la palabra de Dios, ellos estaban rechazando evidentemente al Dios de la palabra. Y esto es lo que pasa en el día de hoy, cuando la gente rechaza la palabra de Dios, está rechazando al Dios de la palabra. Y con ello está rechazando el amor de Dios para ellos. Y el amor salvífico de Dios. Y eso es lo que pasaba con estas personas. Los vocablos matas y apedreas están en términos del original, son participios presentes. Esto significa que se podrían traducir, están matando y apedreando. Es decir, continuamente. El sentido es de algo permanente. No algo esporádico, no algo circunstancial, sino algo que habían hecho durante toda su historia. ¿Recuerden los versículos anteriores? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Desde Caín el justo en adelante, ustedes siguieron matando a los profetas que le fueron enviados, rechazando categóricamente el amor de Dios expresado a través de la palabra que traían estos hombres enviados por Dios. La acción era continua, no como los fariseos y escribas pretendían que solo fue una acción de sus padres. ¿Recuerdan? Poco antes ellos dijeron eso. En realidad fueron nuestros padres. Nosotros no somos como ellos. Ellos mataron a los profetas, nosotros nunca lo haríamos. Pero estaban a punto de matar a el profeta. Es decir, al Señor Jesucristo, que era el Dios hecho hombre. Con un sentido de profunda tristeza, dice a Evis Carballosa, en vez de mostrar una actitud acusatoria, Jesús, el Mesías, describe la historia pecadora de su nación. Era sin duda una historia de violencia, homicidio, incredulidad y desafío de los preceptos de Dios. Cuando alguien es expuesto una y otra vez a la verdad y endurece su corazón y sigue rechazando el amor de Dios expresado a través de ese mensaje, llega un momento donde finalmente el Señor baja la cortina. Y esto es lo terrible, esto es lo que duele el corazón cuando nosotros estamos inmersos en lo que significa el amor de Dios experimentado en nuestra vida porque Jesucristo vive en nosotros. Nosotros nos damos cuenta de lo que significa estar sin ese amor de Dios. Y por eso duele el alma, duele el corazón. Por eso Jeremías lloraba y por eso Jesús lloraba también, porque este es un lamento de una expresión de llanto, de aflicción, producto de ver a ese pueblo una vez más rechazando su amor. Jesús se encontró con una ciudad indiferente, violenta y rebelde. La desorientación espiritual era evidente. Sin embargo, y esto es lo extraordinario, el amor compasivo de Jesús se sigue expresando a través de su paciencia para con su pueblo rebelde. Y esto nos lleva a lo segundo. El Señor Jesucristo usó una ilustración vívida, que cualquiera puede entender, una ilustración fácil de poder comprender cuál es el propósito de esta ilustración. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice, mira, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Es fácil entender la ilustración, ¿cierto? Nosotros hemos visto una gallina, probablemente ahora se ven menos, pero antes era muy natural, incluso en cualquier patio, en cualquier casa, en la ciudad se veían muchas gallinas con muchos pollitos, y lo que hacían normalmente las gallinas era extender sus alas y cobijarlos bajo sus alas. Con eso le daban calor, con eso le daban protección, con eso le daban el cobijo que necesitaban.
Ahora el Señor Jesucristo hace esa comparación. Dice, yo de esta manera me acerqué a ustedes, yo de esta manera los busqué, con este amor yo quise atraerlos hacia mí con el propósito de protegerlos, es decir, allí donde está la esencia del amor. Y por eso lo segundo que aquí podemos nosotros sintetizar es la compasión de Jesús por su pueblo rebelde. Cualquiera podía haber dicho aquí ya se acabó, ya el Señor no quiere más con este pueblo, va a ejecutar juicio definitivo y terminante, ya no hay vuelta que darle. Pero aún en sus últimas palabras, porque después de esto Jesús no hablaría nunca más en público. Estas van a ser las últimas palabras que Jesús va a pronunciar, luego hablaría con sus discípulos, pero no con la multitud en general. Y tampoco desde el templo, ya iba a abandonar el templo. Pero en ese contexto el Señor Jesucristo expresa estas palabras indescriptibles, particularmente cuando pensamos de quién las dice. ¿Quién es el que está hablando aquí? ¿Quién es el que está expresando esta manifestación de compasión extraordinaria? Es probablemente la expresión verbal más grande de compasión del Hijo de Dios. Es difícil encontrar otro texto de las Escrituras que nos haga ver el corazón de Jesús de esta manera. Lo hizo cuando tuvo compasión de Lázaro, de las hermanas de Lázaro, ¿recuerdan cuando murió? Pero aquí eso fue más personal, aquí es más global. Ahora, ¿es la compasión del Hijo de Dios por quiénes? ¿Por quiénes? Por miserables, rebeldes, por inmorales, por depravados espirituales. No es la compasión del Señor Jesucristo por personas dignas de ser amadas. Todo lo contrario. Todo lo contrario, y ahí nosotros cabemos, sin duda, dentro de eso. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo puede ser posible que lleguemos a sintetizar eso y meterlo en nuestra cabeza para comprender ese amor extraordinario? Ellos estaban rechazando una y otra vez al Señor, mataron a los profetas, le enviaba a uno, lo mataban, le enviaba a otro y lo mataban, le enviaba a otro y lo rechazaban, se burlaban de ellos, los metían en la cárcel como metieron a Jeremías. Hacían esto una y otra vez durante toda su historia. Y uno dice, bueno, ya, se acabó aquí, el Señor tiene que ejecutar su juicio. Pero antes de ejecutar su juicio, el Señor está diciendo, todavía los sigo amando. Ustedes no han comprendido mi amor. Imagínense, dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. ¿Cuántas veces intenté hacerlo? ¿Cuántas? Y ustedes no quisieron. Recién acaba de decir que era una ciudad sanguinaria, siempre rechazando a los mensajeros de Dios al punto de quitar sus vidas en forma violenta. Estos hombres que resistían a la verdad continuamente recibían la compasión del Señor Jesucristo. Jesús, lleno de compasión, exclama, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Y no quisiste. Yo por eso les decía hace un momento, ¿cuántas veces el Señor habrá llamado a través del Evangelio a nuestra vida? ¿Cuántas veces los que conocimos al Señor por la gracia de Él, a pesar de toda nuestra maldad, cuando ya teníamos más años, cuando teníamos una vida que no tenía sentido, ni propósito, ni significado, no sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos qué estábamos haciendo, vivíamos como unos verdaderos pájaros, ¿verdad? ¿Y cuántas veces el Señor nos estuvo llamando una y otra vez? Una y otra vez. ¿Cuántas veces el Señor sigue llamando a través de la predicación del Evangelio a la gente de este mundo? Y la sociedad sigue rechazando. Y cada vez más parece que rechazara el amor del Señor. Pero el Señor Jesucristo sigue diciendo que sigue extendiendo sus manos hacia esta tierra, hacia esas personas que lo rechazan categóricamente, para que se vuelvan a Él. El único que tenía el poder y el amor requerido para dar vida a los hombres muertos en pecados, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por medio de una ilustración, la de la gallina juntando sus polluelos bajo sus alas, Jesús expresa su amor y compasión sin igual para con su pueblo.
Esta figura de un ave que busca a sus hijos para cobijarlo bajo sus alas con el fin de darles calor, abrigo y protección es apropiada para mostrar el amor que Jesús siempre tuvo por su pueblo. Ya en el Antiguo Testamento esta figura aparece en varias ocasiones. Dios había usado esta imagen para expresar esta misma verdad. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído hasta mí, dice en Éxodo 19:4, antes de dar la ley en el Sinaí. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Dice Deuteronomio 32, 10 al 11, referido al amor de Dios por su pueblo Israel. El salmista llega a decir, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91, 4. Obviamente que entendemos que estas son figuras del lenguaje, porque Dios es espíritu. Sin embargo, expresa lo que en una forma visible nosotros podemos apreciar con claridad cuando vemos a una gallina. Inclusive hay fotografías de gallinas que han muerto en un incendio y protegen con sus alas a sus pollos y finalmente los pollos han sobrevivido. La gallina ha dado su vida en ese sentido por los pollos. Y esa es una buena ilustración que el Señor utiliza para poder mostrar ese amor inmenso, tremendo, esa compasión prácticamente sin límite que el Salvador expresa. Ahora, hermanos, esta realidad, esta compasión que recién acabamos de escribir, o mejor dicho, que las mismas palabras del Señor Jesucristo describen, ¿qué ha hecho con nosotros? ¿Qué ha pasado con nuestras vidas? ¿Hasta dónde nosotros reaccionamos a este amor? Porque por su gracia el Señor nos abrió los ojos para que entendiéramos ese amor y pudiéramos, nos dio el don de la fe para que pudiésemos abrazar también ese amor. Pero ¿hasta dónde eso ha hecho un cambio en nuestra vida sustancial? ¿Hasta dónde eso nos compunge profundamente para poder hacer la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde eso está luchando con nosotros para poder someter a nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra suficiencia? ¿Hasta dónde podemos nosotros valorar el amor del Señor Jesucristo? Si nosotros vemos aquí, nosotros no éramos mejores que los fariseos, ni mejores que los israelitas que apedrearon a los profetas. ¿Cuánto amor por criaturas indignas y despreciables? ¿Cuánto aprecio tenemos hoy por el amor de Dios? ¿Cuánto valoramos su amor? Hermanos, no cabe duda que si llegáramos a apreciar adecuadamente el amor de Dios, nuestra respuesta sería distinta. Nuestro servicio fuese mucho más completo. Recordemos que Dios no tiene que amarnos, pero nos ama incondicionalmente. No tiene por qué tener compasión de nosotros, pero se duele por nuestra desgracia y nos llama para cobijarnos bajo su misericordia y su gracia. No tiene que hacerlo, no está obligado a hacerlo, nunca estuvo obligado a hacerlo. De hecho, Dios era feliz sin nosotros. Siempre ha sido feliz. No añadimos nada más a Él. Somos nosotros los bendecidos. Dios no tiene por qué perdonarnos, pero no solo nos perdona, sino también nos adopta como sus hijos. No tenía ninguna obligación para llevarnos al cielo, pero así lo ha prometido en su palabra. Todo, absolutamente todo. Todo esto, el hecho de salvarnos, de justificarnos, todo esto, porque el Hijo de su amor, el único en quien se complace, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ha hecho posible lo que era imposible para nosotros. Ha derramado su sangre en nuestro lugar, nos ha vestido con su manto de justicia, ha llevado sobre sí en la cruz nuestra inmundicia, porque Él así simplemente lo ha querido. Ha pagado el precio para librarnos de la esclavitud del pecado, ha recibido en nuestro lugar la justa ira del Padre. Ha hecho posible que seamos reconciliados con Dios y ha intercedido por nosotros para pedir al Padre que donde Él está, también los suyos estén. ¿Recuerdan Juan 17? Todo esto hecho por nosotros. Esto es expresión de ¿qué cosa? De amor, simplemente. De compasión
Incomprensible para nosotros. Cuando hablamos de cristianismo, no es un sistema religioso que nosotros adoptamos. No es aprender ciertas cosas y cumplir algunas cosas que se nos demandan. Tiene que ver con un amor, con responder adecuadamente al amor del Señor hacia nosotros. Aunque nuestro amor es imperfecto, no obstante, no podemos reaccionar de otra manera ante esta realidad extraordinaria. Por eso es que, ante esto, ¿qué importa si la gente se burla de nosotros? ¿Qué importa si es que un día tenemos que padecer por algún tipo de persecución? No tiene ninguna comparación con el hecho de experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Imagínense, aquellos que somos culpables, porque eso somos culpables, hemos sido declarados justos, como si nunca hubiésemos hecho un pecado. Porque Cristo llevó nuestra inmundicia y nos transmitió, ¿no?, su justicia. Nos perdonó absolutamente, nos reconcilió con el Padre a través de la obra de la cruz. Este amor, nosotros lo conocemos. No por un conocimiento intelectual, lo conocemos por experiencia particular. Imagínense que los ángeles no pueden conocer esto por experiencia, porque los ángeles son santos, nunca han pecado. Somos nosotros los que hemos conocido el amor de Dios de una manera tremenda. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante eso? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo estamos reaccionando ante eso? Notemos cómo su amor y compasión se aprecia en tres formas aquí en lo que el Señor Jesucristo expresa. En primer lugar, como un amor constante. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Al mismo tiempo es una expresión de dolor, ¿cierto? Pero también es mostrar que siempre, una y otra vez, permanentemente, estuvo buscándolos, llamándolos para cobijarlos bajo sus alas. El amor de Jesús por su pueblo no era una circunstancia esporádica ni ocasional, sino permanente. Esto era evidente porque desde siempre les envió a sus siervos los profetas para hacerles volver de su mal camino. Mientras estuvo en la tierra anduvo haciendo bienes en el pueblo y proclamando la verdad de Dios. Una y otra vez, a pesar del rechazo. Una y otra vez, todo el tiempo estuvo llamándolos. Hizo grandes obras, recuerden, sanó a muchas personas, alimentó a otros tantos. Y como dice Pedro cuando va a predicar en Hechos capítulo 10 a la casa de Cornelio el gentil, Pedro dice, anduvo haciendo bienes entre el pueblo. Todo el tiempo. Sin embargo, lo rechazaron. En segundo lugar, es un amor voluntario. Dice, quise. No había ninguna razón para que amase a este pueblo, muy por el contrario, del mismo modo que no hay ninguna razón para que nos ame a nosotros. Al contrario, este pueblo no merecía ser amado, sino merecía recibir la justicia, la ira de Dios sobre él. Nada le obligaba a amarlo, simplemente él así lo quiso. Es debido a su libre voluntad que ama a los que merecen su ira, como el apóstol Pablo expresa ahí en el capítulo 1 del libro de los Efesios en más de una oportunidad, según el puro afecto de su voluntad. Él lo quiso. Nadie le obligó, ni tenía nosotros no éramos ninguna atracción para él para venir a hacer lo que hizo. Por su pura voluntad, según el puro afecto de su voluntad. Según su beneplácito, dice en el versículo 9 del capítulo 1 de Efesios. Según su beneplácito. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, dice en el versículo 11 del capítulo 1 también de la misma carta. Su amor es absolutamente soberano, es voluntario. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, le dice al Padre ya proféticamente en el Salmo 40, versículos 6 al 8, y posteriormente el autor de Hebreos reitera eso y lo aplica directamente al Señor Jesucristo. Por eso sabemos que es un salmo mesiánico, el Salmo 40. El Señor quiso venir. Recuerden incluso
Él quiso entregar su vida. Dice, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Hay un acto voluntario de su parte. Por eso su amor es soberano. No es producto de algo que nosotros hayamos hecho. En tercer lugar, es un amor benevolente. Juntar a tus hijos, dice. Quise juntar a tus hijos. ¿Para qué? Para hacerles bien. Jesús quiere juntar bajo su protección a su pueblo para hacerles bien. A pesar de sus muchas muestras de rebeldía, Jesús les ama y les amaba con un amor benevolente, no conforme a sus obras, sino según su pura misericordia. Deseaba hacer bien a aquellos que le hicieron mal. Y eso es incomprensible para uno, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer bien a los que nos hacen bien. Eso es natural, es connatural al corazón humano. Pero no es natural hacer bien a los que nos hacen mal. Pero Jesús vino a hacer bien a los que le hacían mal. Conocer el carácter del Señor Jesucristo lo deja a uno bien abajo, ¿verdad? Y pensando en de qué manera yo puedo reaccionar adecuadamente a esto. Alguien escribía, ¿existe algo más hermoso en la historia del universo que el regalo que Dios dio al dar su único Hijo para salvación del mundo? ¿Cómo podemos contentarnos con tan solo un conocimiento superficial de la cruz? Si esto es así, entonces se puede entender nuestra falta de comprensión, falta de crecimiento que el sacrificio de Cristo merece. Y qué trágico es que pasemos un día entero sin que demos nuestra profunda gratitud a nuestro Dios por misericordiosamente haber salvado nuestras almas. Muy a menudo pienso en la siguiente frase, dice, ¿estuviste tú allí cuando sacrificaron a nuestro Señor? Algunas veces me pongo a temblar. Sí, nosotros estuvimos allí. Fueron nuestros pecados que Él mismo en su cuerpo llevó al madero. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Sí, fueron nuestros pecados. Estuvimos ese día en Jerusalén, sí, estuvimos ese día. No habíamos nacido, pero estuvimos en la mente perfecta de Dios. Recuerden que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, tampoco habíamos nacido, pero ya habíamos sido escogidos. De la misma manera, aquí. La tierra tembló, las rocas fueron cortadas por la mano de Dios y los ángeles han debido estar temblando, dice él, con furia, al ver esas despreciables criaturas abusando del Señor y tratándolo con odio y con desprecio. El tiempo y la eternidad fueron partidos en dos, el cielo y la tierra. Nunca serían más lo mismo que fueron antes. El universo y el curso de la historia fueron para siempre empapados con la sangre derramada de Cristo. Allí hay amor verdadero. El amor de Dios no tiene que ver con que si estamos enfermos estamos sanos. El amor de Dios no tiene que ver con si nos ha ido bien o nos ha ido mal. El amor de Dios tiene que ver con lo que Él hizo en la cruz. Y eso es algo permanente. Siempre los resultados de la cruz están golpeando nuestra conciencia. Siempre nos están hablando. Por eso es que yo digo que hay un tema esencial en el cual hay que centrarse siempre, que es la cruz de Cristo. Allí está la expresión más grande de amor. El amor se interpreta por la cruz, de otra manera se distorsiona. Sin embargo, la rebeldía se vuelve a ser presente. Noten lo que Jesús dice. Y no quisiste. No quisiste. Esta frase expresa de manera elocuente la determinación de la nación de rechazar la oferta de gracia de parte de Dios a través del Mesías. En una ocasión anterior el Señor había dicho a los dirigentes religiosos de Israel, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice, enseguida, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ustedes son los que estudian las Escrituras, ustedes son los que hacen copia de las Escrituras en el caso de los escribas, ustedes son los que interpretan las Escrituras y no saben que las Escrituras dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida, ustedes mismos han puesto una soga sobre su cuello. Por eso el dolor del Señor Jesucristo. Hay una declaración similar en el profeta Isaías, quien exhortó a Judá a evitar una alianza con los asirios. Estas fueron las palabras de Isaías.
Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis no. Y no quisisteis, rechazaron categóricamente al Señor. Yo en una ocasión acá en una conferencia, cuando hacíamos conferencias aquí en la iglesia, yo mencioné en una ocasión que la persona que va al infierno es porque quiere ir al infierno. Que a alguien no le gustó lo que yo dije. Pero no es así. Si rechaza todo el tiempo categóricamente el amor de Dios a través del Evangelio. Una y otra vez, una y otra vez. Y miren lo interesante. Los que hemos sido salvos no es que nosotros hayamos podido ir al cielo, sino que el Señor simplemente nos tomó y nos sacó de esa condición. Por gracia. Pero aquel que rechaza una y otra vez el Evangelio finalmente termina en el infierno. Carlos Spurgeon dijo: si alguien no es salvo, la causa no radica en alguna falta de benignidad o falta de buena voluntad de parte de Dios. Los que se atreven a decir lo contrario se aventuran muy lejos y son muy audaces en sus aseveraciones. Este texto afirma exactamente lo contrario. Y en la medida en que se aplica a los hijos de los hombres en general, declara que Dios no quiere la muerte de nadie, sino que desea que se vuelvan a Él y vivan, pero la condición pecaminosa del hombre lo condiciona para alejarlo de Dios y no para acercarlo a Él. No es porque Dios no ha ofrecido una salvación tan grande que cualquiera pudiese tomar, sino por la condición del corazón humano. Recuerden, la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿De quién es la culpa? No es de la benignidad de Dios. Dios es bondadoso. Jesucristo, ¿cuántas veces soportó a estos hombres que todo el tiempo estaban contradiciéndolo, tratando de encontrarlo en algo para finalmente acusarlo en una forma totalmente engañosa? Pero Él siguió extendiendo su amor. Por eso, una y otra vez, ¿cuántas veces quise hacer eso? En otra frase también, en otra frase, Spurgeon dice: si Jerusalén había de perecer, como en efecto pereció de una manera terrible, fue porque no quiso ser salva. A menudo fue invitada, persuadida, exhortada, advertida y amenazada. Un profeta sucedió a otro profeta y una tribulación siguió a otra tribulación. La vara de Dios vino y también la palabra de Dios, pero Jerusalén fue excesivamente perversa y su pueblo era empedernido y no quiso recibir la bendición con la que estaban cargadas las manos proféticas. No quiso recibir una y otra vez. Alguien puede estar pensando en que entonces Dios no es soberano en la salvación. Sí, Dios es soberano en la salvación. ¿Cómo entonces se puede entender esto? Simplemente porque el hombre no quiere recibir la salvación. Recuerden cuando Esteban estaba llegando al clímax de su mensaje, cuando le dice justamente a los dirigentes judíos de ese tiempo, le dice que el problema estaba en ellos. Versículo 54 del capítulo 7 del libro de los Hechos. Oyendo estas cosas enfurecían en sus corazones. Versículo 51, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros resistís siempre. Es una rebeldía permanente, persistente. Hechos 7:51 leí, ¿cierto? Recién. Siempre, una y otra vez, está rechazando categóricamente el amor de Dios a través de la palabra de Dios. Eso es lo que lleva finalmente, y esto es lo tercero, al juicio de Jesús contra su pueblo rebelde. Ya no había nada más que hacer. El juez justo dicta sentencia inapelable sobre Jerusalén. El rechazo persistente a las ofertas de gracia le hace merecedor del juicio. La expresión vuestra casa, lo más probable es que se refiere al templo de Jerusalén. Versículo 38, y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y miren cómo no le dice mi casa o la casa de mi padre, le dice vuestra casa. Vuestra casa. Recuerden que el templo de Jerusalén es el centro de la vida espiritual de Israel. Será dejada desierta.
Es una terrible expresión de juicio porque implica que la gloria de la casa, el Dios de Israel en la persona de su Hijo, definitivamente abandonaba el templo. ¿Recuerden dónde estaba hablando, en qué momento estaba hablando Jesús estas palabras? En el templo. Y Él dejaba definitivamente la casa. O sea, la gloria del Dios de Israel se iba de la casa y el templo no sería nada más que un edificio sin vida. Ya no estaba la gloria del Dios de Israel. Lo que le daba sentido al templo era la presencia de Dios, no las grandes piedras adornadas ni las cosas de oro que tenían interiormente. Lo que le daba real condición de vida espiritual al templo era la presencia de Dios. Y el Dios hecho hombre se iba definitivamente. Abandonaría la nación. Por eso dice la casa, vuestra casa, la casa de ellos, no la casa de Dios. Desde ese mismo día en adelante el templo no era más que una estructura física, vacía espiritualmente, porque Él que es la gloria de Israel se alejaba definitivamente de esta casa. Y con ello, de todas las bendiciones que Dios deseaba dar a este pueblo. Como alguien escribió, la gloria ha partido. Podía ser el epitafio escrito sobre los portales de la estructura del templo. La gloria ha partido. No cabe duda que hubo una profunda tristeza en el rostro del Señor al pronunciar estas palabras. Él no quería. Dios no quiere la muerte del impío. Eso dice la Biblia. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, es ese sentimiento. Pero esa es la voluntad, como llaman algunos, la voluntad permisiva de Dios, o la voluntad prescriptiva de Dios, donde Dios prescribe. Vengan a mí. El llamado del Evangelio es a toda persona se le predica el Evangelio. Pero la mayoría no responde. La voluntad de decreto de Dios, que es la voluntad salvífica de Dios, esa es imposible de resistir, esa es la gracia irresistible que normalmente conocemos en las Escrituras. Esa que llama un día, y no solo llama, sino también penetra el corazón por el Espíritu Santo. Y esa es la que vino sobre nosotros y por eso tenemos vida. Pero normalmente, naturalmente, nosotros seguiríamos rechazando al Señor, como esta gente lo hizo. Ahora, parece que es un cuadro terrible de desolación, y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Imagínense la figura de un desierto, no hay vida, no hay lugar donde cobijarse. El sol abrasador mata en un poco tiempo a las personas que están en ese lugar, si no consiguen agua para beber. La figura de un desierto se quedó sin vida, ese es el sentido. Esta casa se quedó sin vida porque el Dios que le daba vida, el Dios vivo y verdadero, se fue de ahí. Es terrible para Israel esto. Ahora, parece algo sin esperanza. Sin embargo, versículo 39, miren, aquí hay una cosa interesante. Y aquí es donde a veces uno dice, ¿para qué estar discutiendo tanto algunas cosas sobre la escatología, sobre los últimos días? Miren, el versículo es muy claro al respecto. Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay una palabra de esperanza al final, ¿se fijan? Desde ahora no me veréis más. Ahí está el categórico juicio, me voy. Pero luego dice, hasta que. Y ese adverbio de tiempo es muy interesante. El Señor deja en claro que hay una esperanza, y la esperanza no está destruida del todo en ese sentido. El adverbio de tiempo hasta da una luz de esperanza para Israel. Esto indica que Cristo volverá otra vez e Israel podrá, en arrepentimiento genuino, reconocer a Jesús como el Mesías. Todavía hay una esperanza. De lo contrario, este hasta estaría de más. Y terminaría solamente el versículo en la primera parte, porque os digo que desde ahora no me veréis. Hasta ahí terminaría el versículo. Pero esta otra parte es la que todavía da esperanza a Israel.
Y eso es lo que habla Pablo en los capítulos 9 al 11 de Romanos. Es precisamente esto es lo que encaja en el capítulo 9 al 11 de Romanos. De lo contrario, estaríamos interpretando equivocadamente la Escritura. Otra vez, nos detenemos y pensamos, ¿cómo? Pero si, Señor, tú ya no le diste el tiro de gracia a esta nación. Y el Señor dice, todavía hay una esperanza. ¿Cómo puede seguir amando Dios a una nación que lo rechaza una y otra vez? Otra vez cito a Carballosa, él dice, vendrá el día cuando el remanente creyente de la nación de Israel alzará los ojos al Mesías en una verdadera y profunda adoración, con cánticos de hosanas tal como la multitud gritó el día de la entrada triunfal. Será entonces cuando un pueblo creyente verá a su rey y proclamará, bendito el que viene en el nombre del Señor. De modo que después de todo el Señor no se aleja definitivamente de la nación. El tiempo que transcurre hasta el día de hoy es un periodo de disciplina divina, pero el futuro alberga la esperanza de que los polluelos serán reunidos debajo de sus alas y confiarán en Él para siempre. Todavía hay esperanza. Mientras tanto, Dios sigue edificando su iglesia, sigue construyendo su iglesia a través de ladrillos de piedras vivas que Él va anexando a la piedra viva que es Jesucristo, de cualquier nación, ya sea de los israelitas o no de los israelitas, de los gentiles o los judíos. Dios sigue construyendo su iglesia, edificando su iglesia. ¿Cómo? A través de su amor, de su compasión hacia quienes no merecemos absolutamente nada. Nuevamente vemos otra característica aquí de Dios, que es una de las que a mí también siempre más me impacta, que es su paciencia. No sé si les pasa a ustedes que por momentos se empiezan a meditar en el amor de Dios y en que no somos tan fieles como debiésemos ser, y en que no amamos a Dios como debiésemos amarlo, y que no servimos a Dios como debiésemos servirle. Y luego decimos, ¿y por qué Dios nos sigue amando a pesar de eso? Esa es la paciencia de Dios. Extiende su paciencia una y otra vez, a pesar de nuestras muchas debilidades, a pesar de la flaqueza, a pesar de que muchas veces salimos de un culto y no pasó absolutamente nada en nuestro corazón. ¿No es verdad? A pesar de que la palabra muchas veces nos resbala, pasa de largo. A pesar de que 5 o 10 minutos después ya no recordamos ni siquiera un punto del sermón. Dios sigue teniendo paciencia. Pero no es bueno abusar de la paciencia de Dios. No es sano abusar de la paciencia de Dios. El amor expresado en estos 3 versículos es increíblemente grande. Quizás uno de los textos más expresivos del amor del Señor Jesucristo. Ahora, para ir concluyendo, pensemos a quiénes les hablaba en ese momento, a los mismos que lo iban a poner en una cruz. Y aquí le estaba hablando a los mismos que lo iban a acusar falsamente, porque era un juicio, el juicio fue una farsa, fueron puras mentiras. Contrataron prácticamente a personas para que fuesen a mentir en contra del Señor Jesucristo, para acusarlo de blasfemia. Y luego ante los romanos acusarlo de sedición, de levantarse contra la autoridad establecida porque decía ser el rey. Estas mismas personas a las cuales les estaba hablando, ahora Él tiene una compasión tremenda con ellas. Y es como la última luz de esperanza. Está diciendo, vengan, todavía es tiempo. Nosotros conocemos a personas que no conocen a Cristo. Nosotros conocemos a mucha gente que también está perdida en sus delitos y pecados, muerta en sus delitos y pecados, esclavas del pecado y ciegos espirituales. ¿Qué vamos a hacer cuando hablemos con ellos? ¿Vamos a hablar sobre el tiempo, sobre la política, sobre las cosas intrascendentes de esta tierra? ¿O vamos a predicarles el mensaje del amor extraordinario de Cristo? Necesitamos hablarle a la gente, decirle la verdad. No decirle puras cosas bonitas, sino decirle la verdad, decirle que por la condición en la cual se encuentran necesitan desesperadamente un Salvador.
Nosotros no podemos abrir su corazón, quebrantar su orgullo, ¿cierto? Y llevarles a Cristo, pero sí podemos sembrar la semilla. Y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra si la voluntad de Dios así lo determina. Pero hermanos, pensemos, meditemos, vayamos a nuestras casas y pensemos en esto, en el amor compasivo de Dios, en su misericordia, en su gracia, que nos alcanzó un día. Y podamos responder también adecuadamente a ese amor de Dios por nosotros. Señor, te damos gracias, te alabamos a ti, te exaltamos tu nombre, Señor, porque tu compasión y tu amor es tan incomprensible para nosotros. Miramos nuestra vida y decimos, ¿por qué? ¿Por qué nos amaste? No vamos a entender nunca. Es un hecho que incluso estando en la eternidad contigo allí, contemplando tu gloria, Señor, tampoco podamos tener la comprensión cabal. Solamente tú sabes por qué nos amaste. Es tu voluntad. Y Señor, también tú sabes por qué sigues extendiendo tu gracia hacia un mundo perdido. Y sigues hablando una y otra vez del amor tuyo para que atraer a aquellos que están dispersos, en peligro constante, rumbo al infierno. Ten misericordia de aquellos que no te conocen, Señor, como la tuviste de nosotros. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.